En cualquier comparación, el siglo XX fue un paseo de locura para los habitantes de la Tierra. Entre 1900 y 2000 pasamos de un mundo de 1.600 millones a 6.000 millones. Sobrevivimos a 2 guerras mundiales, nos escabullimos a lo largo de 44 años de Guerra Fría y unas 70.000 ojivas nucleares listas para explotar. Descorrimos el cerrojo del código de vida del ADN, caminamos por la Luna y finalmente hicimos que las computadoras que llevaron a los primeros humanos al espacio parecieran juguetes infantiles. Fueron 100 años del más acelerado crecimiento poblacional y el mayor desafío para nuestra extinción en 5.000 años de historia registrada. Muchos historiadores consideran el siglo XX como la era del conocimiento, y es fácil ver por qué. Conjuntamente con los descubrimientos científicos respecto a la naturaleza y la vida, también hicimos grandes descubrimientos respecto a nuestro pasado. A mediados de siglo se descubrieron los registros escritos que abordaban los conceptos básicos de las 3 religiones mundiales principales. Se formularon nuevas interpretaciones respecto a artefactos aún más antiguos en lugares como Egipto, Sumeria y la península de Yucatán en México. Claramente el último siglo tuvo que ver con la recuperación del conocimiento de nuestro pasado. Y aunque indiscutiblemente continuemos haciendo nuevos descubrimientos que arrojen luz adicional sobre nuestra historia, también queda claro que en este nuevo siglo nos encontramos de nuevo viviendo en un mundo muy diferente al conocido por nuestros padres y abuelos. El siglo XXI será reconocido como el siglo de la sabiduría, como un tiempo en el que estaremos obligados a aplicar lo que hemos aprendido para poder sobrevivir en el mundo que hemos creado. Para hacerlo, tendremos que abordar nuestros problemas de manera muy diferente al pasado. Se nos desafiará a recurrir a todo lo que conocemos para utilizarlo en formas nuevas, creativas e innovadoras. Pero para hacerlo se necesitará otro tipo de información de la que pocas veces se habla en los libros de ciencia sobre teorías, pruebas y hechos. Tendremos que atemperar los hechos del conocimiento científico, los datos de los reportes y los resultados de modelos, gráficos y predicciones generados por computadoras con la misma habilidad que nos aporta otras formas de vida. Tendremos que utilizar lo que las generaciones pasadas han denominado sentido común. El término sentido común, sin embargo, puede que no sea tan ordinario como parece. En su lugar, es el tipo de pensamiento que viene de un proceso sistemático y organizado, uno donde consideramos el conocimiento proveniente de muchas fuentes de información, todo mezclado y sopesado cuidadosamente antes de hacer nuestras elecciones. Y cuando parece que ya estamos atisbando la decisión final, entonces añadimos el factor intangible del sentido común, basado generalmente en lo que llamamos instinto o una sensación en la barriga. Es algo bueno que hacemos porque hay veces en el pasado reciente cuando precisamente esa cualidad indefinida de la toma de decisiones humana puede haber salvado al mundo del desastre. Un evento en el clímax de la Guerra Fría es un ejemplo hermoso del poder del sentido común. El 26 de septiembre de 1983, Stanislav Petrov, un militar soviético de alta graduación, estaba al mando de un sistema de alerta temprana que estaba diseñado para detectar señales de ataque americano. Las tensiones ya estaban en un punto máximo después de la intercepción y derribo soviético de un jumbo jet civil y la pérdida de todos sus 269 pasajeros, incluyendo al congresista norteamericano Lawrence McDonald a principios de aquel mes. Pasados 30 minutos de la medianoche, en el momento en el que Petrov y su equipo esperaban que no ocurriera lo que de hecho ocurrió,
ocurrió esto. Relampaguearon las luces de alarma, sonaron las sirenas y las pantallas de las computadoras en el salón del piso superior del sistema soviético de alerta temprana de misiles balísticos, BMEWS, mostró 5 misiles nucleares que venían desde los Estados Unidos dirigidos directamente hacia la Unión Soviética. En cuestión de segundos, Petrov tenía que tomar la decisión que tanto temía, devolver el fuego o no, sabiendo que en aquel momento el comienzo potencial de la Tercera Guerra Mundial y el destino de la humanidad estaban en sus manos. Él y los hombres bajo su mando eran militares profesionales. Se habían entrenado para aquel momento precisamente. Sus instrucciones eran claras. En caso de ataque, él debía presionar el botón de inicio en su consola para lanzar un contraataque contra los Estados Unidos. Una vez hecho eso, él sabía que pondría en movimiento un sistema a prueba de fallos diseñado para una guerra total. Una vez presionado el botón, la secuencia no se podía detener. Estaba diseñada para operar de ese momento en adelante sin intervención humana. La computadora principal no me hubiera preguntado qué es lo que tenía que hacer, dijo Petrov más adelante. Estaba especialmente diseñada de forma que una vez que se apretara el botón, nadie podía afectar las operaciones del sistema. Para Petrov, sus operadores y el equipo, la emergencia parecía real. Todos los datos coincidían. El sistema parecía estar trabajando y en cuanto a los detectores del radar, Rusia estaba bajo el ataque nuclear que iniciaría la Tercera Guerra Mundial. Pero Petrov vaciló. Algo no le parecía bien. Con solamente 5 misiles detectados, no era un ataque general de los Estados Unidos, y esa era la parte que no tenía sentido. No parecía el escenario considerado por la inteligencia militar. Petrov tenía que actuar inmediatamente, pero antes de hacerlo tenía que tener claro lo que estaba sucediendo. ¿Sentía él que verdaderamente la Unión Soviética estaba bajo un ataque nuclear de los Estados Unidos o era otra cosa? En menos de un minuto tomó la decisión. Petrov reportó la alarma a sus superiores y a las otras postas, pero lo declaró como una lectura falsa. Y entonces esperó. Si estaba equivocado, los misiles entrantes impactarían los objetivos rusos en 15 minutos. Después de lo que hubo de haberle parecido un cuarto de hora muy largo, él, y sin duda muchos más en las postas a lo largo de la antigua Unión Soviética, respiraron con alivio. No había pasado nada. La compleja red de satélites y computadoras había emitido una falsa alarma. Una investigación posterior confirmó que las lecturas se debieron a una falla imprevista en el radar. La razón por la que comparto esta historia es por lo que ilustra. Aun cuando toda la tecnología sofisticada le decía a Petrov que Rusia estaba bajo ataque, aun cuando estaban en el punto más crítico de las tensiones de la Guerra Fría en 1983, y aun con todo su condicionamiento como un militar entrenado para seguir órdenes, protocolos y procedimientos, Stanislav Petrov atemperó todo lo que él conocía con la experiencia intangible del sentido común y una sensación en la barriga. Una experiencia que no se puede enseñar en un aula o para la cual no se puede tomar una píldora. En este caso, el sentido común de un hombre es la razón por la cual la Tercera Guerra Mundial no estalló en septiembre de 1983. 20 años más tarde, en el año 2004, Petrov obtuvo el reconocimiento como el hombre que salvó al mundo y fue honrado por su coraje para confiar en sus instintos por la Asociación de Ciudadanos del Mundo.
Aunque afortunadamente a ninguno de nosotros se nos pedirá asumir la elección que le correspondió a Petrov en 1983, no dudo que el sentido común siempre jugará un papel clave en la evaluación del conocimiento que la ciencia pone en nuestras manos. Será nuestro uso habilidoso de ese conocimiento, atemperado con una porción generosa de sentido común, el que tienda un puente que cubra la brecha entre la ciencia y su aplicación, la era del conocimiento y la era de la sabiduría. Y tampoco es que tenga que ocurrir de una gran forma global.